¿Hasta dónde puede llegar el orgullo y la arrogancia de una familia rica para proteger su reputación? Esta es la historia de Alma, una joven humilde que soñaba con el amor verdadero, pero se encontró cara a cara con la humillación más despiadada. En una noche que debía ser inolvidable, la familia de su prometido intentó comprar su dignidad. Pero lo que jamás imaginaron es que Alma tomaría esa humillación y la convertiría en una fuerza capaz de exponer sus secretos más oscuros. Lo que comenzó como una cena incómoda se convirtió en una batalla de valentía y justicia. Alma no solo enfrentó la humillación, sino que decidió luchar por su dignidad, transformándose en un símbolo de superación y redención. Lo que ocurrió en el altar no solo destruyó la fachada de perfección de esta poderosa familia, sino que también dejó a todos los presentes con la boca abierta. Esta historia es más que un enfrentamiento entre clases sociales, es un testimonio de cómo la justicia puede florecer en los momentos más oscuros y de cómo el coraje de una persona puede cambiar su destino. Pero lo que Alma hizo después, construyendo su vida desde las cenizas de esa experiencia, es lo que realmente desafía las expectativas. Prepárate para descubrir cómo Alma enfrentó su pasado, reconstruyó su futuro y dejó una lección inolvidable para todos los que la subestimaron. Esta historia no solo te sorprenderá, te hará reflexionar sobre el verdadero poder de la dignidad, el amor propio y la justicia. La cena parecía perfecta, candelabros brillando, vajilla de porcelana fina y conversaciones que, aunque casuales, tenían un aire calculado. Pero para Alma, cada mirada, cada sonrisa forzada en aquella mesa de lujo pesaban como una piedra en el pecho. La familia de Fernando la examinaba como si fuera una intrusa. Sus comentarios aparentemente amables estaban cargados de un veneno sutil. Un cumplido sobre la sencillez de su vestido pronto se convertía en una comparación humillante con los atuendos ostentosos de las demás mujeres. A mitad de la noche, llegó el ataque directo. La madre de Fernando, con una sonrisa gélida, la invitó a hablar en privado. Alma fue conducida a un despacho imponente, donde sobre la mesa descansaba un cheque cuya cifra relucía más que cualquier joya de aquella casa. «Esto es para tu futuro, querida. Lejos de mi hijo». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, dejando al descubierto una humillación que Alma había intentado ignorar toda la noche. Miró el cheque, luego a la madre de Fernando, y sintió el peso de la decisión que tenía ante sí. Podía aceptar ese dinero y desaparecer, alejándose de aquella familia, o podía mantener intacta su dignidad. Dentro de ella, Alma sabía que esa no era solo una elección práctica, sino una declaración de quién era y quién quería ser. Aunque las lágrimas amenazaban con caer, se mantuvo firme, devolviendo la mirada a la mujer con una mezcla de tristeza y determinación. Al salir del despacho, Alma no pudo soportar más aquella cena. Las risas de los invitados resonaban como burlas, y la presencia de Fernando, que parecía ajeno a todo, solo hacía que se sintiera más sola. En ese momento entendió que no solo la familia de él era el problema, sino también el lugar que él había decidido ocupar en ese juego. Se marchó de la mansión sin mirar atrás. La noche era oscura y el frío del viento parecía amplificar el ardor de la humillación. Su vestido sencillo, que al principio del evento llevaba con orgullo, ahora se sentía como un peso. Sin embargo, algo comenzó a despertar en su interior. La humillación no sería el final de su historia, sino el punto de partida para algo nuevo. De vuelta en casa, Alma apenas podía conciliar el sueño. El cheque seguía rondando su mente, no por el dinero, sino por el insulto que representaba. Y, en lo más profundo de su ser, empezaba a surgir una chispa de determinación. Aunque la noche parecía interminable, sabía que el amanecer traería consigo las respuestas. A veces, el orgullo herido puede ser una carga, pero también un motor poderoso. Mientras Alma reflexionaba, la mansión de la familia de Fernando, con todo su lujo y aparente perfección, parecía tan vacía como sus palabras. Detrás de las cortinas de seda y las copas de champán, escondían secretos que, por ahora, permanecían bien guardados. El cheque era solo el comienzo de una batalla que nadie en esa casa imaginaba perder. Aquella noche, Alma caminaba por calles desiertas, envuelta en el eco de sus pensamientos. La luna iluminaba su rostro, donde el orgullo herido y la dignidad recién fortalecida se entremezclaban. Había rechazado el cheque, había enfrentado la humillación, pero el dolor seguía ahí, como una sombra que no desaparece. Cada paso que daba era una declaración, no sería derrotada, ni siquiera por quienes creían tener el control de todo. Llegó a casa sintiéndose más sola que nunca, pero la soledad tenía un sabor diferente esta vez.
No era un vacío, sino un espacio donde algo nuevo podía florecer. Se sentó frente al espejo, observándose con detenimiento, buscando a la mujer que acababa de salir de esa batalla emocional. Y entonces, con una mezcla de rabia y esperanza, se prometió a sí misma que nadie más la trataría de esa manera. El amanecer llegó acompañado de una claridad inesperada. Alma no tenía el respaldo de una familia poderosa ni las comodidades que ofrecía el dinero, pero tenía algo mucho más valioso, su integridad. Y aunque la incertidumbre sobre su futuro la invadía, sabía que mantenerse fiel a sus valores había sido la decisión correcta. Era como si el mundo, con todos sus desafíos, le estuviera ofreciendo un lienzo en blanco. Mientras tanto, la familia de Fernando dormía en sus camas de lujo, convencida de que su problema había desaparecido. Pero Alma no era alguien que se desvaneciera fácilmente. Cada palabra humillante que había escuchado durante esa cena se transformaba en energía, como si el desprecio de los demás alimentara su fuerza interior. La noche más sombría de su vida estaba sentando las bases para algo extraordinario. El dolor seguía ahí, claro, pero no la consumía. Alma decidió que no sería una víctima, sería una sobreviviente. En su corazón, un nuevo plan comenzaba a tomar forma, aunque todavía no sabía exactamente qué aspecto tendría. Lo único claro era que necesitaba ayuda, alguien que pudiera escucharla y ofrecerle una perspectiva distinta. Magdalena, su amiga de la infancia, fue la primera persona que vino a su mente. Siempre había sido un apoyo incondicional, alguien que sabía cómo transformar lágrimas en carcajadas. Esa mañana, Alma decidió que no cargaría con todo el peso sola. Se puso su abrigo y caminó hacia la casa de Magdalena, donde esperaba encontrar más que un consejo, un refugio. Lo que no sabía era que esa decisión marcaría el principio de una nueva etapa en su vida. Magdalena la recibió con los brazos abiertos, como si supiera que algo grande estaba a punto de ocurrir. Mientras Alma contaba su experiencia entre lágrimas, su amiga la miraba con una mezcla de empatía y firmeza, dejando claro que juntas encontrarían la manera de superar todo aquello. En ese instante, Alma no solo encontró consuelo, sino también la chispa que necesitaba para redescubrirse. Magdalena le recordó que, incluso en las peores situaciones, siempre hay una forma de salir adelante. Y aunque las heridas todavía dolían, Alma comenzó a visualizar algo que hasta ahora parecía imposible, una vida donde ella tuviera el control de su destino. En el cálido rincón de la sala de Magdalena, Alma sintió un alivio que no experimentaba desde hacía tiempo. Mientras su amiga preparaba un té, Alma observaba los detalles del hogar, las fotos familiares, las cortinas bordadas a mano, los pequeños toques de vida que llenaban el espacio. Aquella casa no era solo un refugio, era un recordatorio de que, incluso en medio de las adversidades, la autenticidad siempre encuentra su lugar. Esa noche, Alma compartió su sueño, casi como si lo estuviera confesando. Siempre había amado la costura. Desde niña, había encontrado consuelo en las telas y los hilos, creando vestidos con la misma pasión que otros escriben poesía. Magdalena, con una sonrisa cómplice, la animó a convertir ese amor en un plan. Si tienes el talento, Alma, el resto es cuestión de tiempo. La idea comenzó como un susurro en su mente, pero pronto se convirtió en un torrente de pensamientos. Crear un negocio de costura no solo significaría un nuevo comienzo, sino también una forma de reconstruir su autoestima. Podía imaginar las prendas que diseñaría, cada una reflejando una parte de su historia, el dolor, la superación, la transformación. Era como si las telas pudieran hablar por ella, contando todo aquello que las palabras no alcanzaban a expresar. Con los pocos ahorros que tenía y el apoyo incondicional de Magdalena, Alma dio sus primeros pasos hacia este nuevo propósito. No fue fácil. Las dudas la acompañaban como una sombra, recordándole los riesgos y las críticas que podría enfrentar. Pero cada puntada, cada diseño terminado, reforzaba su convicción. No se trataba solo de hacer ropa, se trataba de rediseñar su vida. El pequeño rincón del salón de Magdalena pronto se transformó en un improvisado taller. Los hilos de colores, las tijeras y las telas llenaban el espacio, convirtiéndolo en un lugar vibrante y lleno de posibilidades. Alma se daba cuenta de que, aunque su taller era humilde, estaba cargado de significado. Cada cliente que llegaba no solo buscaba un vestido, buscaba ser parte de algo especial. Mientras trabajaba en su primer encargo oficial, Alma sintió algo diferente, un orgullo renovado. No por lo que había logrado aún, sino por lo que estaba construyendo. Aquella primera prenda,
Un vestido sencillo pero elegante, simbolizaba mucho más que un trabajo bien hecho. Era una declaración de su renacer, de su decisión de no dejarse vencer por las circunstancias. Alma empezaba a ganarse un nombre en el barrio. Las recomendaciones fluían, y cada vez más mujeres acudían a ella, no solo por su habilidad con la costura, sino también por su actitud. Había algo en su manera de tratar a las personas que las hacía sentir vistas, respetadas, incluso inspiradas. Alma se dio cuenta de que su negocio no era solo una fuente de ingresos, era una plataforma para transformar vidas, empezando por la suya. Pero mientras su taller ganaba popularidad, Alma no podía evitar pensar en la familia de Fernando. Sabía que ese capítulo aún no estaba cerrado, que las heridas todavía dolían y que las sombras de aquel cheque seguían persiguiéndola. En el fondo, algo le decía que su nueva fuerza no solo era para ella. Pronto, necesitaría esa determinación para enfrentarse nuevamente a quienes intentaron silenciarla. El día del matrimonio de Fernando era todo lo que su familia había planeado, opulento, lleno de lujos, una verdadera exhibición para la alta sociedad. Los invitados desfilaban con atuendos impecables, y las cámaras no dejaban de capturar cada detalle. Pero, entre las sonrisas brillantes y los brindis de champán, había un aire de tensión. Alma, quien había estado trabajando en silencio durante meses, llegaría con algo más que un vestido elegante. Cuando Alma apareció en la iglesia, todos los ojos se volvieron hacia ella. Su presencia era imponente, no por la riqueza de su atuendo, sino por la seguridad con la que caminaba. En su bolso, llevaba pruebas que había reunido cuidadosamente, documentos, recibos y cartas que desnudaban las deudas ocultas y los engaños de la familia de Fernando. Cada paso que daba hacia el altar era una afirmación de su nueva fortaleza. Fernando la miraba desde lejos, sin saber qué esperar. En su interior, una mezcla de culpa y amor lo consumía. Sabía que Alma no era la misma mujer que había conocido. Ahora estaba frente a alguien que había transformado su dolor en una fuerza poderosa, alguien dispuesto a exponer las mentiras que sostenían el mundo perfecto de su familia. Cuando llegó el momento de los votos, Alma pidió la palabra. El silencio llenó el lugar, y cada palabra que pronunció resonó como un trueno. Con una calma desconcertante, presentó las pruebas que tenía. Habló de las deudas millonarias de la familia, de los negocios turbios que mantenían su estilo de vida y de las promesas rotas que habían intentado encubrir con su arrogancia. El escándalo era inevitable. Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio. Los invitados, atónitos, miraban a los miembros de la familia con una mezcla de sorpresa y desprecio. Las máscaras cuidadosamente construidas durante años se desmoronaban frente a sus ojos. Para Alma, no se trataba solo de exponer la verdad, sino de recuperar la dignidad que intentaron arrebatarle aquella noche en el despacho. Fernando, dividido entre su lealtad a su familia y el amor por Alma, dio un paso hacia adelante. «¡Basta!», gritó, intentando frenar la avalancha de revelaciones. Pero su intervención solo sirvió para que todos confirmaran lo que ya era evidente: él también sabía de los secretos. Alma lo miró con tristeza, como si estuviera despidiéndose no solo de él, sino de una parte de su vida que ya no encajaba en su nueva realidad. La madre de Fernando, normalmente altiva y calculadora, intentó recuperar el control. Pero por primera vez, las palabras no llegaron a sus labios. Estaba derrotada, humillada frente a la sociedad que tanto se había esforzado en impresionar. La ironía de ese momento no pasó desapercibida para Alma, quien recordó el cheque sobre la mesa y pensó en cómo las cosas podían dar vueltas de manera inesperada. Alma salió de la iglesia dejando atrás el caos. No era su intención destruir, pero entendía que la verdad era a veces un terremoto necesario. Mientras los gritos y las discusiones continuaban a sus espaldas, ella caminó hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sabía que su lucha no terminaba ahí, pero estaba lista para lo que viniera. Tras el escándalo en el altar, Alma se convirtió en el centro de conversación en la ciudad. No era solo la joven humilde que había enfrentado a una familia poderosa, sino un símbolo de valentía. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el ruido, Alma se refugió en su atelier, el espacio que había construido con esfuerzo y dedicación. Allí, rodeada de telas y bocetos, encontraba la paz necesaria para comenzar de nuevo. El atelier se transformó en más que un lugar de trabajo, era un santuario donde Alma volcaba sus emociones en cada diseño. Los vestidos que creaba no solo reflejaban moda, sino historias. Había uno que llevaba detalles dorados,
representando la luz que encontró en su momento más oscuro, y otro con costuras marcadas, como las cicatrices que ahora lucía con orgullo. Cada cliente que entraba sentía la magia de aquel lugar. Alma comenzó a ser reconocida no solo por su talento, sino por la autenticidad de su historia. Las mujeres de la comunidad, inspiradas por su fortaleza, acudían a ella no solo para comprar ropa, sino para buscar consejo. Muchas le contaban sus propios relatos de humillación y superación, encontrando en Alma una guía. Sin darse cuenta, se convirtió en un faro para aquellas que buscaban su propio renacer. Pero no todo fue fácil. Había días en los que las dudas la acosaban, momentos en los que el peso de su pasado parecía demasiado grande. Sin embargo, Magdalena siempre estaba allí para recordarle cuánto había logrado. «Recuerda, Alma», le decía su amiga con una sonrisa, «tus cicatrices no te definen, pero sí muestran de qué estás hecha». Y esas palabras se convirtieron en su mantra. Con el tiempo, Alma comenzó a recibir invitaciones para eventos de moda más allá de su barrio. Su primer desfile, aunque modesto, fue un éxito rotundo. Las modelos lucían sus creaciones con una elegancia que iba más allá de la ropa, llevaban consigo la historia de Alma. Los aplausos no solo celebraban su talento, sino su transformación. Era el inicio de una nueva etapa, y Alma estaba lista para abrazarla. Mientras tanto, Fernando observaba desde la distancia. El amor por Alma seguía presente, pero sabía que acercarse a ella no sería fácil. La veía florecer, más fuerte y luminosa que nunca, y entendía que para estar a su lado debía demostrar que había cambiado. Los días pasaban, y él luchaba con el dilema de su corazón: ¿podría reconciliarse con Alma sin renunciar a su familia? Alma, por su parte, no había cerrado del todo la puerta al amor. Sabía que su corazón aún guardaba sentimientos por Fernando, pero también entendía que su nueva vida no podía depender de él. Estaba aprendiendo a encontrar un equilibrio entre sus emociones y sus sueños, construyendo una independencia que antes solo podía imaginar. El atelier, con su creciente éxito, se convirtió en un reflejo del viaje de Alma. Cada prenda que creaba era un testimonio de superación, justicia y transformación. Pero en el fondo, Alma sabía que aún había lecciones por aprender y batallas por enfrentar. Su historia no terminaba aquí, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Fernando estaba atrapado en un laberinto emocional. Desde aquel día en el altar, no había podido dejar de pensar en Alma. La imagen de su figura firme, exponiendo las mentiras de su familia con una dignidad que él no había sabido proteger, lo perseguía día y noche. Por otro lado, su lealtad a su familia era una cadena pesada que lo mantenía inmóvil. ¿Cómo equilibrar el amor por Alma con las expectativas de quienes siempre lo habían controlado? Sentado en su despacho, rodeado de documentos y promesas vacías, Fernando sentía que su mundo perfecto se desmoronaba. Las deudas que Alma había revelado no eran un secreto para él, pero enfrentarlas abiertamente nunca había sido una opción. En el fondo, sabía que su silencio lo había convertido en cómplice. Esa realidad lo desgarraba. Quería enmendar el daño, pero no sabía por dónde empezar. Cada intento de acercarse a Alma terminaba en el mismo lugar, la puerta cerrada de su atelier. La veía desde lejos, ocupada en su mundo, y no podía evitar preguntarse si aún había un lugar para él en su vida. Fernando luchaba con el peso de su orgullo, ese que lo había llevado a callar cuando más debía hablar. Sabía que no podía presentarse ante ella sin algo más que disculpas, necesitaba demostrar un cambio real. En casa, las cosas tampoco iban bien. Las tensiones entre los miembros de su familia aumentaban con cada día que pasaba. Su madre, antes tan segura de su posición, ahora estaba sumida en la vergüenza y la desesperación. Las discusiones eran constantes, y Fernando comenzaba a cuestionar si su lealtad a esa familia valía el precio de perder a Alma. Una noche, mientras paseaba por las calles en busca de claridad, pasó frente al atelier de Alma. La luz seguía encendida, y a través de la ventana podía verla trabajando. Había algo en su concentración, en la forma en que sus manos daban vida a las telas, que lo conmovió profundamente. Fue entonces cuando entendió que su amor por ella no podía ser una excusa para su cobardía. Si quería recuperarla, tendría que enfrentarse a su familia, y sobre todo, a sí mismo. Decidió que era hora de tomar acción. Fernando comenzó a investigar los negocios de su familia, desenterrando secretos que habían permanecido ocultos incluso para él. Cuanto más profundizaba, más comprendía el daño que habían causado a otros, incluida Alma.
Su corazón se llenaba de culpa, pero también de determinación. Sabía que la única forma de redimirse era destapar toda la verdad, sin importar las consecuencias. Fernando, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito claro. No solo quería recuperar a Alma, sino también limpiar su conciencia y construir un futuro del que pudiera sentirse orgulloso. Su lucha interna se transformó en una fuerza que lo impulsaba a tomar decisiones difíciles. Y aunque el camino por delante era incierto, estaba dispuesto a recorrerlo. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿sería suficiente? Sabía que las heridas que había causado no sanarían fácilmente y que Alma había cambiado. Ya no era la misma joven que había conocido, ahora era una mujer fuerte, independiente, que no necesitaba de él para brillar. Fernando tendría que demostrar que su transformación era tan real como la de ella. Mientras Alma avanzaba en su nueva vida, no podía ignorar la sensación de que algo más profundo conectaba su experiencia con la familia de Fernando. Había algo en la forma en que actuaban, en la seguridad que emanaban, que ocultaba un trasfondo turbio. La humillación sufrida y las mentiras expuestas en el altar fueron solo la punta del iceberg. Alma sabía que tenía que desenterrar lo que yacía bajo esa fachada de perfección. Comenzó por lo que ya conocía, las deudas de la familia. Con ayuda de Magdalena, contactó a una antigua empleada doméstica que había trabajado para ellos durante años. La mujer, agradecida por el respeto y la amabilidad de Alma, reveló detalles cruciales. Habló de documentos escondidos en un despacho cerrado bajo llave, transacciones sospechosas y rumores de acuerdos que nunca se mencionaban en voz alta. Alma, con la ayuda de Magdalena, trazó un plan. Sabía que no podía entrar directamente en la mansión de los padres de Fernando, pero había una alternativa. Una de las empresas de la familia estaba en quiebra, y un archivo abandonado contenía registros que nadie se había molestado en revisar. Esa sería su puerta de entrada. Con discreción, las dos amigas se infiltraron en aquel lugar olvidado, buscando pistas entre papeles amarillentos y polvorientos. El hallazgo fue más grande de lo que esperaban. Documentos que confirmaban sobornos, estafas y acuerdos ilegales que habían permitido a la familia mantener su estilo de vida extravagante durante décadas. Pero lo que más llamó la atención de Alma fue un contrato que conectaba a la familia con la ruina de varias pequeñas empresas locales, muchas de las cuales habían pertenecido a personas humildes como ella. Cada descubrimiento encendía en Alma una mezcla de indignación y propósito. Esto ya no era solo sobre su propia humillación, era una cuestión de justicia. Con el material en mano, decidió buscar aliados que pudieran ayudarla a exponer la verdad. Magdalena la conectó con un periodista independiente que había investigado a familias poderosas antes. Aunque al principio dudaba de que Alma tuviera algo sólido, al revisar los documentos se dio cuenta del alcance del escándalo. El periodista, intrigado por la historia, comenzó a trabajar con Alma para construir un caso sólido. A medida que avanzaban, la investigación desenterró más detalles. Las conexiones de la familia llegaban a figuras políticas influyentes, y las implicaciones de sus actos se extendían mucho más allá de lo que Alma había imaginado. Cada paso que daban aumentaba el riesgo, pero también la determinación de Alma de que esta verdad saliera a la luz. Mientras tanto, la familia de Fernando comenzaba a sentir la presión. Aunque no sabían exactamente quién estaba detrás, los rumores de una posible filtración los tenían en alerta máxima. Intentaron encubrir sus huellas, pero Alma y su equipo siempre iban un paso adelante. Lo que antes parecía una fortaleza impenetrable ahora mostraba grietas cada vez más profundas. Alma comprendió que este camino no solo era peligroso, sino también transformador. Ya no era solo la mujer que había sido humillada en una cena de lujo, ahora era alguien dispuesta a enfrentarse a una de las familias más poderosas de la ciudad por un bien mayor. Y aunque sabía que el enfrentamiento final estaba cerca, no podía evitar preguntarse, ¿estaba realmente preparada para las consecuencias de lo que estaba a punto de revelar? Cada día que pasaba, Alma sentía como las cicatrices de su pasado comenzaban a sanar. Pero no lo hacían en silencio, sino a través del ruido de su trabajo, de las conversaciones con sus clientes y de los pequeños logros que acumulaba en su taller. La joven que había salido humillada de aquella mansión ahora era una mujer decidida, que aprendía a reconstruir su mundo con cada hilo que unía en sus creaciones. Las noches ya no eran un refugio para el llanto, sino un tiempo para reflexionar y planificar. Alma comenzó a leer sobre mujeres que habían superado barreras similares, historias de personas que encontraron la fuerza en las adversidades. Esos relatos no solo la inspiraban,
sino que la ayudaban a ver su propia experiencia como una oportunidad de crecimiento. La vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con ello, pensaba mientras trabajaba en un nuevo diseño. Pero el camino no estuvo libre de desafíos. Hubo momentos en los que las dudas y el miedo a fracasar intentaron tomar el control. Algunos días, un pequeño error en una costura o una crítica de un cliente eran suficientes para despertar los ecos de las inseguridades que creía haber superado. Sin embargo, Alma aprendió a no detenerse en esos momentos. No importa cuántas veces caigas, le recordaba Magdalena, lo que importa es cuántas veces te levantes. La relación con su comunidad fue un factor clave en su superación. Muchas personas, especialmente mujeres, comenzaron a verla como un ejemplo a seguir. Alma no solo creaba vestidos, ofrecía un espacio donde cada persona se sentía escuchada y valorada. Pronto, su taller se convirtió en un lugar donde las historias se compartían y las esperanzas renacían. Esa conexión humana fortalecía su espíritu y le daba un propósito aún mayor. Alma también comenzó a trabajar en su bienestar emocional. Aunque seguía cargando con los recuerdos de la humillación sufrida, decidió que no permitiría que esos momentos definieran su vida. Buscó actividades que la ayudaran a reconectar consigo misma, como el dibujo y la escritura. En sus bocetos, no solo diseñaba vestidos, sino que plasmaba fragmentos de su alma, explorando y sanando las partes más vulnerables de su ser. Un día, mientras revisaba viejos papeles, encontró una carta que había escrito para sí misma después de aquella fatídica cena. En ella, hablaba de su dolor, pero también de su esperanza de convertirse en alguien que pudiera mirar hacia atrás sin arrepentimientos. Al leerla, se dio cuenta de cuánto había cambiado desde entonces. No solo había cumplido esa promesa, sino que la había superado. La superación de Alma no era solo personal, era una transformación que irradiaba hacia quienes la rodeaban. Su capacidad para convertir el dolor en belleza inspiraba a todos los que cruzaban su camino. Cada prenda que diseñaba era una pequeña victoria, un recordatorio de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quienes están dispuestos a tomarla. Sin embargo, Alma sabía que aún quedaban retos por enfrentar. Aunque había logrado superar mucho, sentía que el pasado seguía observándola desde la sombra. Pero en lugar de temerle, decidió enfrentarlo con la misma determinación que la había llevado hasta aquí. Después de todo, cada paso que daba no solo era una prueba de su fortaleza, sino un preludio a algo aún más grande. La historia de Alma dejó de ser un simple rumor en el barrio para convertirse en una inspiración que cruzaba fronteras sociales. Las mujeres que visitaban su taller no solo buscaban un vestido único, sino un ejemplo de superación. Alma, con su humildad y fortaleza, se había transformado en un símbolo viviente de que las barreras sociales no son insuperables. Cada cliente que entraba en su atelier salía no solo con una prenda, sino con una chispa de esperanza renovada. Las jóvenes de su comunidad comenzaron a acercarse a Alma en busca de consejo. Le pedían orientación no solo sobre costura, sino sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. No importa de dónde vengas, solía decirles Alma mientras ajustaba un dobladillo, lo importante es hacia dónde decides ir. Sus palabras calaban hondo, porque no eran discursos vacíos, eran verdades vividas, transformadas en lecciones. El impacto de Alma no se limitó a su vecindario. Una organización local dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras escuchó sobre su historia y le ofreció una plataforma para compartir su experiencia. En charlas y talleres, Alma habló sobre cómo transformar la humillación en superación y cómo el coraje puede ser la clave para abrir nuevas puertas. Cada vez que se paraba frente a un grupo de personas, sentía que su propósito iba más allá de diseñar ropa. Pronto, su atelier se convirtió en un lugar de encuentro para mujeres de todas las edades. Alma organizaba talleres gratuitos, enseñando no solo técnicas de costura, sino también la importancia de creer en uno mismo. La aguja es pequeña, pero puede crear algo inmenso, solía decir, haciendo una analogía entre las herramientas de su oficio y las herramientas de la vida. Su habilidad para conectar con las personas era tan poderosa como su talento con las telas. Los medios locales también comenzaron a interesarse en su historia. Un periódico dedicó un artículo completo a su transformación, desde la joven humillada en una cena de alta sociedad hasta la empresaria que había ganado el respeto y la admiración de su comunidad. Para Alma, esto no era un motivo de vanidad, sino una oportunidad de amplificar el mensaje de que todos tienen el poder de cambiar sus circunstancias. El éxito de Alma atrajo inevitablemente críticas. Algunos miembros de la alta sociedad la veían como una amenaza,
alguien que estaba desafiando las reglas no escritas de su mundo. Pero Alma no buscaba venganza ni confrontación, su objetivo era demostrar que las diferencias sociales no definían el valor de una persona. Cada paso que daba, lo hacía con la firmeza de quien sabe que la justicia no necesita gritar para ser escuchada. La transformación social de Alma también tuvo un impacto profundo en Fernando. Desde la distancia, veía cómo ella construía un puente entre mundos que parecían irreconciliables. Esa capacidad para unir, para inspirar, era una de las cosas que siempre había admirado en ella. Pero ahora, Fernando entendía que para estar a su lado, tendría que ser digno de su nueva realidad. El atelier de Alma, con sus paredes llenas de bocetos y sus estantes abarrotados de telas, se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando la determinación y la pasión se encuentran. Pero para Alma, este viaje no era solo sobre su éxito personal, era sobre cómo devolver a su comunidad lo que la vida le había enseñado. Su transformación social no era el final de su historia, sino el comienzo de un legado que apenas empezaba a escribirse. Cada rincón del atelier de Alma contaba una historia. Desde la modesta mesa de trabajo donde comenzaron sus primeros diseños hasta el maniquí desgastado que había sido su único compañero en noches interminables, todo en ese espacio reflejaba su transformación. El lugar no era solo un taller, era un espejo de su alma, un refugio que resguardaba sus sueños y sus cicatrices. Allí, cada puntada representaba una victoria sobre los desafíos que había enfrentado. Las telas que decoraban las estanterías no eran solo materiales, eran capítulos de su vida. Los colores vivos hablaban de los momentos en los que Alma había encontrado esperanza, mientras que los tonos oscuros recordaban las noches de lucha. Había una esquina especialmente significativa, un pequeño cuadro con la primera prenda que diseñó tras aquella fatídica cena. Aunque sencillo, ese vestido encapsulaba su primer paso hacia la independencia. Los clientes que visitaban el atelier sentían inmediatamente el magnetismo del lugar. Había una energía especial en el aire, como si las historias de superación estuvieran tejidas en cada costura. Muchas mujeres comentaban que no solo adquirían un vestido, sino una pieza de inspiración. Alma solía decirles, este no es un simple atuendo, es un recordatorio de que siempre puedes transformar tu vida, un hilo a la vez. Incluso los detalles decorativos tenían un significado profundo. Sobre la pared principal colgaba una frase bordada que decía, las heridas se cosen con hilos de coraje. Magdalena, su fiel amiga, le había regalado ese bordado el día que abrió su negocio. Cada vez que Alma lo miraba, recordaba que su atelier no solo era un lugar de trabajo, sino un testimonio de que el esfuerzo y la resiliencia podían crear algo hermoso. El simbolismo del atelier no pasaba desapercibido para quienes seguían la historia de Alma. Un periodista que la entrevistó lo describió como un santuario de transformación, un espacio donde el arte y la humanidad se encontraban. Para Alma, esos comentarios eran halagadores, pero lo que realmente la emocionaba era saber que el atelier había trascendido su propósito inicial. Se había convertido en un faro para quienes buscaban esperanza. A medida que el negocio crecía, Alma empezó a incorporar detalles que conectaban aún más su historia con sus creaciones. Diseñó una línea de vestidos inspirada en su viaje personal, cada uno con un nombre que representaba una etapa de su vida, humildad, coraje, redención. Las clientas no tardaron en enamorarse de esa colección, porque no solo vestían prendas hermosas, sino también fragmentos de la historia de Alma. El atelier también se transformó en un lugar de aprendizaje. Alma organizaba talleres gratuitos para enseñar costura a mujeres jóvenes que querían encontrar una salida creativa a sus problemas. Cada clase era una mezcla de técnica y motivación. Un vestido comienza con un simple corte, decía Alma, y nuestra vida también. Todo cambio empieza con una decisión. Sus alumnas no solo aprendían a coser, sino a creer en sí mismas. Alma sabía que su atelier era mucho más que ladrillos y muebles. Era un símbolo tangible de que los momentos más oscuros pueden ser la base para construir algo luminoso. Pero también era un recordatorio constante de que no podía detenerse. El camino que había elegido era largo, y aunque las metas alcanzadas eran motivo de orgullo, sabía que aún quedaban historias por tejer y vidas por transformar. A pesar de su éxito, Alma llevaba consigo una pregunta que no la dejaba descansar: ¿debía perdonar a quienes la habían humillado? Las palabras crueles de la madre de Fernando y la indiferencia de él en aquel momento seguían resonando en su mente. Aunque había logrado transformar su vida, sabía que las heridas del pasado todavía influían en sus decisiones. Para Alma, el perdón no era solo un acto de bondad, era un peso que debía decidir si soltar o no.
Por las noches, mientras trabajaba en su taller, recordaba aquel cheque que le ofrecieron para desaparecer. ¿Cómo se supone que perdonara una humillación tan grande? Sin embargo, también entendía que aferrarse al rencor era como mantener un hilo roto en su corazón. Cada puntada que daba parecía preguntarle si estaba lista para cerrar ese capítulo, no por ellos, sino por su propia paz interior. Magdalena, como siempre, fue su apoyo en estos momentos de duda. El perdón no significa olvidar ni justificar lo que te hicieron, le dijo una noche mientras compartían una taza de té, sino liberarte de la carga de llevar ese dolor contigo. Hazlo por ti, no por ellos. Esas palabras resonaron en Alma, quien comenzó a explorar la posibilidad de dejar ir ese peso, aunque la idea no le resultara fácil. El dilema del perdón se intensificó cuando Fernando intentó acercarse nuevamente. Su presencia despertó emociones contradictorias, amor, decepción y hasta cierta esperanza. Fernando parecía sinceramente arrepentido, pero Alma no podía ignorar lo que había sucedido. Sabía que antes de perdonarlo, debía decidir si estaba dispuesta a abrirle las puertas de su corazón nuevamente. La familia de Fernando, en cambio, no mostraba signos de arrepentimiento. Su madre seguía manteniendo su orgullo, aunque el escándalo había arruinado su reputación. Para Alma, esto hacía aún más difícil encontrar razones para perdonar. Sin embargo, cada vez que enfrentaba esta encrucijada, recordaba que el perdón no tenía que ver con ellos, sino con su propia libertad. Un día, mientras trabajaba en un diseño inspirado en los momentos difíciles de su vida, Alma tuvo una revelación. El vestido que estaba creando tenía costuras visibles, como cicatrices intencionales que decoraban la tela. Comprendió que el perdón no borraba las cicatrices, pero las hacía parte de la historia de uno. Era un recordatorio de que había superado algo, no de que lo había olvidado. Finalmente, Alma decidió escribir cartas a las personas que la habían herido. En ellas, no justificaba sus acciones, pero expresaba su decisión de liberarse del dolor que le habían causado. No las envió, pero ese acto le permitió reconciliarse con su pasado. Era como si cada palabra escrita fuera un hilo que cerraba una herida más. A pesar de todo, Alma sabía que el perdón era un proceso continuo. Algunos días se sentía en paz, mientras que en otros el resentimiento intentaba regresar. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba su propósito, no permitir que el pasado definiera su futuro. Y aunque aún no había decidido si permitiría que Fernando volviera a formar parte de su vida, había logrado algo mucho más importante, encontrar paz consigo misma. La reaparición de Fernando en la vida de Alma no fue un simple evento, fue un torbellino de emociones que la obligó a enfrentar partes de sí misma que había tratado de dejar atrás. Cuando lo vio por primera vez frente a su atelier, no pudo evitar sentir una mezcla de amor y desconfianza. Su expresión era sincera, pero Alma sabía que las palabras no bastarían para reconstruir lo que había sido destruido. Fernando no llegó con promesas vacías ni excusas. Admitió su error, su cobardía y el daño que había causado al no defenderla. Sus palabras tenían un peso que Alma no podía ignorar. Sin embargo, ella sabía que el perdón no significaba olvidar, y mucho menos volver a confiar de inmediato. Quiero entender tus intenciones, Fernando, pero mi vida ya no gira en torno a ti, le dijo con firmeza. Con el tiempo, Fernando comenzó a demostrar con acciones lo que sus palabras no podían transmitir del todo. Ayudó a personas afectadas por las estafas de su familia y renunció a los negocios turbios que los habían sostenido por años. Estos gestos no eran para impresionar a Alma, sino para recuperar el sentido de quien quería ser. Y aunque ella observaba estos cambios con cautela, también sentía que algo dentro de ella empezaba a ablandarse. La relación entre ellos no fue un regreso a lo que solían tener, sino la construcción de algo completamente nuevo. Alma dejó claro que su independencia era innegociable. Ya no soy la mujer que espera ser rescatada, le dijo un día mientras trabajaba en su taller. Fernando lo entendió y respetó, demostrando que estaba dispuesto a ser un compañero, no un salvador. Pasaron meses antes de que Alma le permitiera entrar en su mundo de manera más cercana. Fueron conversaciones largas, paseos por el barrio y momentos compartidos que no tenían nada que ver con el pasado. En cada interacción, Alma buscaba señales de autenticidad, asegurándose de que este Fernando no era el mismo que había permanecido en silencio cuando más lo necesitaba. Magdalena, siempre observadora, no tardó en notar el cambio. Parece que el chico está aprendiendo, bromeó un día mientras ayudaba a Alma en el taller.
Pero Magdalena también sabía que la decisión final no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Alma había construido algo hermoso por sí misma, y cualquier relación debía sumar, no restar. El día en que Alma permitió que Fernando asistiera a uno de sus desfiles fue un punto de inflexión. Para Fernando, verla en su elemento, rodeada de personas que la admiraban, fue una revelación. Ya no era la joven insegura que había conocido, sino una mujer plena, dueña de su destino. En ese momento, Fernando entendió que estar con Alma no sería un privilegio ganado por el arrepentimiento, sino por demostrar cada día que merecía ser parte de su vida. Alma, por su parte, seguía explorando lo que significaba amar desde su nueva posición de fortaleza. Sabía que Fernando tenía un largo camino por recorrer, pero también comprendía que el amor no era solo un sentimiento, sino una decisión constante. Juntos comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno basado en el respeto, la verdad y la independencia que ambos habían aprendido a valorar. La caída social de la madre de Fernando fue tan estrepitosa como inesperada. Acostumbrada a moverse en los círculos más exclusivos, ahora era el blanco de miradas llenas de murmuraciones y desprecio. Cada evento al que asistía estaba marcado por susurros sobre el escándalo que Alma había revelado. Por primera vez en su vida, sentía lo que era estar en el centro de una humillación pública. En su mansión, que ahora se sentía más como una prisión dorada, la madre de Fernando pasaba días enteros evitando a los pocos amigos que le quedaban. El orgullo que siempre había sido su armadura ahora se convertía en un peso insoportable. Reflexionaba sobre cómo una familia que ella consideraba impecable había quedado tan expuesta. Pero lo que más la atormentaba era la imagen de Alma enfrentándola con una valentía que ella nunca había imaginado posible. La soledad comenzó a desmoronar la arrogancia que siempre la había caracterizado. Sus empleados, quienes antes la temían, ahora mostraban indiferencia, cumpliendo con su trabajo sin más. Incluso Fernando, su mayor apoyo, había empezado a cuestionarla. Todo esto la llevó a confrontar una verdad incómoda: su vida se había construido sobre una base de orgullo y control, y esas mismas herramientas la habían llevado a su caída. Un día, mientras revisaba antiguos álbumes de fotos familiares, encontró una imagen de Fernando cuando era niño. En ella, sonreía mientras abrazaba a un perro que habían adoptado brevemente antes de que ella decidiera deshacerse de él por no encajar con la estética de la casa. Recordó lo fácil que le había resultado priorizar las apariencias por encima de las emociones, incluso de su propio hijo. Esa memoria fue una bofetada que no pudo ignorar. En un intento de redención, comenzó a buscar formas de corregir algunos de sus errores. Aunque no estaba lista para enfrentar a Alma directamente, empezó por cambiar la dinámica con quienes la rodeaban. Trató de escuchar más a Fernando, respetar sus decisiones y darle el espacio que nunca antes le había ofrecido. Este cambio, aunque pequeño, fue notado por su hijo, quien lo interpretó como un primer paso hacia algo mejor. La madre de Fernando también comenzó a involucrarse en actividades que jamás habría considerado antes. Ayudó en causas benéficas locales, no como una estrategia para recuperar su reputación, sino para conectarse con realidades que había ignorado toda su vida. En estos actos de servicio encontró una paz que nunca había experimentado en sus fiestas opulentas ni en sus días de gloria social. Sin embargo, la lección más importante llegó cuando, un día, recibió una invitación inesperada. Alma la había invitado a uno de sus desfiles, no como un gesto de reconciliación, sino como una forma de mostrarle lo lejos que había llegado. La madre de Fernando asistió con discreción, y al ver a Alma en el escenario, comprendió el verdadero costo de sus acciones. No pudo evitar sentir admiración por aquella mujer a la que había subestimado y humillado. Esa noche, al regresar a casa, la madre de Fernando se sentó en su sala en silencio. Por primera vez, entendió que la vida no se trataba de mantener una imagen perfecta, sino de ser auténtico, incluso en medio de las imperfecciones. Aunque sabía que no podía deshacer el pasado, decidió que el futuro sería diferente. Y aunque aún no había encontrado el valor para disculparse con Alma, algo dentro de ella había cambiado para siempre. El camino de Alma hacia el éxito profesional fue una mezcla de talento, trabajo duro y la magia de convertir el dolor en arte. Su primer desfile oficial marcó un antes y un después en su carrera. Celebrado en un pequeño pero elegante salón de eventos, la noche estuvo llena de emociones. Las luces brillaban sobre sus diseños, cada uno contando una parte de su historia. Las modelos, elegidas de su comunidad, caminaron con orgullo, como si llevaran consigo el espíritu de Alma. La reacción del público fue inmediata.
Los aplausos llenaron la sala, y los críticos locales quedaron impresionados por la autenticidad de su trabajo. Uno de ellos incluso escribió: Alma no solo diseña ropa, narra historias con cada puntada. Estas palabras resonaron profundamente en ella, confirmándole que su arte iba mucho más allá de la moda. Era una forma de sanar y de inspirar a otros a creer en sus propias posibilidades. El éxito de ese desfile atrajo la atención de patrocinadores y empresarios interesados en colaborar con ella. Alma recibió ofertas para llevar sus diseños a plataformas más grandes, pero lo hizo con cuidado. Sabía que quería mantener el control creativo de su trabajo y no perder la conexión emocional que la había llevado hasta allí. Cada decisión que tomaba reflejaba su compromiso con sus valores y con su comunidad. Poco a poco, su nombre comenzó a ser reconocido en círculos de moda más amplios. Fue invitada a participar en una semana de la moda regional, donde presentó una colección inspirada en las etapas de su vida. Los vestidos, con títulos como Renacer, Justicia y Esperanza, emocionaron al público. Los colores vibrantes y las texturas únicas reflejaban no solo su talento, sino también la resiliencia que la había llevado hasta ese momento. El éxito profesional de Alma no solo la benefició a ella, sino también a su comunidad. Parte de sus ganancias las destinó a talleres gratuitos para jóvenes que querían aprender sobre diseño y costura. Para Alma, su atelier no era solo un negocio, sino una plataforma para devolver lo que había recibido. Cada persona que pasaba por esos talleres salía con más que habilidades técnicas, salía con la confianza de que los sueños eran posibles. Su historia llegó a oídos de medios nacionales, que la invitaron a compartir su viaje. Durante una entrevista en televisión, Alma habló con una humildad que conmovió a la audiencia. Mi éxito no se mide por los vestidos que vendo, dijo, sino por las vidas que toco a través de mi trabajo. Estas palabras consolidaron su imagen no solo como una diseñadora exitosa, sino como una líder que había transformado la adversidad en una misión. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue cuando un reconocido diseñador internacional la invitó a colaborar en una colección especial. Aunque al principio dudaba, Alma aceptó con la condición de que parte de los ingresos fueran destinados a apoyar a mujeres en situaciones vulnerables. Este proyecto no solo expandió su alcance, sino que reafirmó su propósito, usar su talento para marcar una diferencia. A pesar de todo, Alma no perdía de vista sus raíces. Siempre regresaba a su pequeño atelier, el lugar donde todo comenzó. Allí encontraba la calma que necesitaba para seguir creando y conectando con su esencia. Su éxito profesional era una prueba de que los sueños, cuando se persiguen con pasión y autenticidad, pueden superar cualquier obstáculo. Pero para Alma, el viaje no terminaba aquí. Sabía que aún quedaban historias por contar y metas por alcanzar. A medida que Alma continuaba construyendo su vida, comenzó a reflexionar profundamente sobre lo que significaban el amor y la independencia para ella. Después de todo lo que había vivido, entendió que el amor no debía ser una jaula dorada, ni un sacrificio de su esencia. Su éxito, tanto personal como profesional, le había mostrado que podía ser completa por sí misma, y que cualquier relación debía sumar, no restar. Fernando seguía presente en su vida, pero Alma lo observaba con una perspectiva nueva. El amor que sentía por él no había desaparecido, pero había evolucionado. Ahora se preguntaba si realmente estaba dispuesta a compartir su mundo con alguien que todavía luchaba por encontrar su propio equilibrio. Para Alma, el amor ya no era una dependencia emocional, sino una decisión consciente basada en el respeto y la verdad. El tiempo que pasaban juntos se volvió una prueba silenciosa de esta nueva dinámica. Fernando, con esfuerzo genuino, trataba de demostrar que podía ser un compañero digno de la mujer que Alma había llegado a ser. Y aunque ella apreciaba sus intentos, siempre dejaba claro que su vida no giraría alrededor de él. El amor no debe apagar nuestra luz, Fernando, le dijo un día, mientras trabajaba en un diseño que simbolizaba libertad. El atelier también se convirtió en un refugio donde Alma exploraba estas ideas. Cada vestido que creaba era una expresión de su nueva visión del amor. Había uno, en particular, con un diseño inspirado en alas, que simbolizaba su capacidad de volar sola, pero también de elegir volar al lado de alguien. Este vestido se convirtió en uno de los más populares, y muchas mujeres lo compraron como un recordatorio de su propia fuerza. Las conversaciones con Magdalena también fueron cruciales en este proceso. Su amiga, siempre sabia, le recordaba que el amor no era una carga, sino un complemento. Amar no significa dejar de ser tú, le dijo una tarde mientras tomaban café.
Estas palabras resonaron profundamente en Alma, quien comprendió que sus relaciones no deberían ser un obstáculo para su independencia, sino un soporte para su crecimiento. El cambio más grande ocurrió cuando Alma decidió tomarse un tiempo para sí misma. Pasó semanas viajando sola, explorando lugares que siempre había querido conocer. Estas experiencias no solo la llenaron de nuevas ideas para su trabajo, sino que también le permitieron reconectar con su esencia. Durante uno de estos viajes, escribió en su diario: "El amor más importante es el que nos damos a nosotros mismos". Cuando regresó, Alma se sentía más fuerte y clara que nunca. Estaba lista para hablar con Fernando sobre lo que esperaba de su relación, si es que iba a continuar. En una conversación sincera, le explicó que el amor no significaba renunciar a sus sueños ni comprometer su independencia. Fernando, aunque al principio sorprendido, aceptó esta nueva perspectiva con humildad. Sabía que estar con Alma significaba caminar a su lado, no delante ni detrás. Al redefinir el amor, Alma también se redescubrió a sí misma. Su independencia ya no era solo un escudo, sino una elección consciente. Y aunque todavía creía en el amor romántico, lo veía como una parte de su vida, no como su totalidad. Este equilibrio, que tanto le había costado alcanzar, se convirtió en una de sus mayores victorias. Pero Alma sabía que su viaje no terminaba aquí, había mucho más por descubrir y vivir. La historia de Alma no es solo la de una joven que enfrentó la humillación de una familia poderosa, sino la de alguien que decidió transformar el dolor en un camino hacia la superación. Desde la noche en que rechazó aquel cheque insultante, Alma no solo luchó por su dignidad, sino que encontró la fuerza para cambiar su destino. Y en el proceso, demostró que la justicia siempre encuentra su lugar, incluso cuando parece imposible. Pero más allá del escándalo y la redención, esta historia deja lecciones profundas. ¿Cuántas veces permitimos que el miedo o la vergüenza nos definan? Alma nos enseña que, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, siempre hay una oportunidad de levantarnos. Y lo más importante, que la verdadera fortaleza no radica en la venganza, sino en la capacidad de seguir adelante con integridad y determinación. Ahora, te pregunto, ¿qué harías tú en una situación como la de Alma? ¿Tendrías el coraje de enfrentarte a quienes intentan menospreciarte, o dejarías que las circunstancias te dobleguen? Reflexiona sobre esto, porque todos enfrentamos momentos en los que nuestra dignidad y valores son puestos a prueba. Si esta historia te inspiró tanto como a mí, no olvides dejar un comentario compartiendo lo que más te impactó. Suscríbete al canal para descubrir más historias que nos recuerdan el poder de la resiliencia, la justicia y la superación. Y recuerda, nunca subestimes el impacto que una persona decidida puede tener en su propia vida y en las de quienes la rodean.